Buenas tardes a todos. Después de tanto tiempo vamos a retomar en la medida que podamos el desarrollo de algunos temas que hacen a la currícula de la materia. El tema sobre el cual vamos a exponer en el día de la fecha tiene que ver con el delito de hurto, previsto y reprimido en el artículo 162 del Código Penal de la Nación. La idea es desandar el alcance, la figura del tipo básico del artículo 162, como igualmente la figura del artículo 163 y 163b en lo posible, para que se tenga un panorama integral respecto de este tipo penal que tantas cuestiones tiene para discutir. Lo primero que corresponde decir, como tantas veces lo exponemos al analizar cada figura en particular, es que esta norma se encuentra alojada en el título sexto del Código Penal, Delitos contra la Propiedad, y concretamente en el capítulo primero. Empieza ese capítulo con el artículo 162, tal que legisla específicamente el delito de hurto, como yo les decía antes. Como tantas veces lo hacemos cuando desandamos las figuras, corresponde realizar algunas consideraciones respecto del bien jurídico propiedad. El término propiedad en el ámbito del derecho penal no es equivalente al concepto de dominio o al concepto de propiedad, si se quiere, que existe, por ejemplo, en el derecho civil, donde la propiedad, el término propiedad se lo emparenta con el concepto de dominio, que es uno de los derechos reales que está legislado en nuestro Código Civil y Comercial. El concepto de propiedad en materia penal es un concepto mucho más amplio, estrechamente emparentado con el concepto de propiedad tal cual emerge de la normativa constitucional en el artículo 17, fundamentalmente, y tiene que ver con el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, muebles o inmuebles, con el conjunto de derechos, de créditos, de derechos subjetivos, aún hasta de expectativas jurídicas, de ganancias futuras que tenga, por ejemplo, una persona física o una persona jurídica. Es decir, el concepto de propiedad va mucho más allá, fundamentalmente, del concepto de dominio. Es un bien jurídico de índole personalísimo, es el bien jurídico disponible por excelencia, es decir, que es un bien jurídico renunciable. En nuestro Código Penal, la propiedad se encuentra intensamente tutelada y se lo hace a través del castigo de determinadas conductas que tienen como rasgo distintivo lesionar y atentar contra distintos aspectos de la propiedad. Algunas de ellas contra el vínculo que tengo sobre una cosa a título de tenencia, a título de posesión, otras afectan fundamentalmente lo que la cosa es en cuanto a corporeidad, y en otros supuestos distintos fundamentalmente se afectan o se tutelan conductas que lesionan derechos, créditos, expectativas, beneficios no ingresados, etcétera, etcétera. Hay un interesante criterio que emerge de la jurisprudencia de antaño de la Corte Nacional, que dice que la propiedad, en un concepto constitucional que es perfectamente adaptable al concepto penal de propiedad, dice que en este sentido la propiedad comprende todos los intereses apreciables que pudiera tener una persona fuera de su vida, fuera de su honra o fuera de su libertad. Es decir, el conjunto de intereses, de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, independientemente de su evaluación pecuniaria, forma parte del derecho de propiedad. Algunos autores, un poco más ayornados y tomando algunas tendencias que se observan, por ejemplo, en el derecho comparado, me permito citar el Código Español de 1995, donde se habla de delitos contra el patrimonio, además de que se habla de delitos contra el patrimonio y el orden económico, se habla de patrimonio, es decir, que algunos prefieren hablar de patrimonio y no de propiedad. Recuerdo, puedo equivocarme, la opinión de Fontán Balestra, algunos proyectos de reforma del Código Penal, que preferían hablar de delitos contra el patrimonio. Se dice que el concepto de patrimonio es un concepto mucho más amplio, que se presta a evitar confusiones, porque la propiedad se lo vincula con el derecho de dominio, con un criterio quintario de la propiedad más bien de impronta romanista, y hablar de patrimonio es darle una mayor precisión, si se me permite la expresión, al bien jurídico que tutelan todas estas figuras que vamos a comenzar a analizar, algunas de las cuales ya son desandadas en otro video que tengo en mi canal de YouTube. Le decía entonces, se prefiere hablar de patrimonio,
Y todos sabemos que hay varios conceptos de patrimonio. Tenemos un concepto jurídico de patrimonio que comprende el conjunto de derechos o de cosas con reconocimiento jurídico. Se habla de un concepto de patrimonio en un sentido económico que comprendería fundamentalmente el conjunto de cosas pero susceptibles de valorización pecuniaria, es decir, que tienen un valor de intercambio de mercado. Hay un concepto mixto de patrimonio que permite hablar de la protección de los derechos y de las cosas reconocidos jurídicamente, pero además que tengan un valor de intercambio. Y también hay un concepto subjetivo de patrimonio que tiene que ver con que el patrimonio de una persona como bien, como interés relevante de tutela penal, constituye con la misma una unidad inescindible, es decir, un bien material o inmaterial, un derecho, un crédito, es digno de tutela en función de que el uso y goce de ese crédito o de ese derecho sirve para el desarrollo individual del individuo, ¿verdad? El juego de palabras, y para alcanzar finalidades concretas que el sujeto le impone como desarrollo de la personalidad. Es un concepto bastante subjetivo. Recuerdo que Gladys Romero en su libro Delito de Estafa lo defendía este concepto, pero podemos decir que mayoritariamente quienes abogan por reemplazar el término propiedad por el concepto de patrimonio prefieren tomar un concepto jurídico y mixto, es decir, al patrimonio lo conforman el conjunto de intereses o el cúmulo de intereses y derechos de reconocimiento jurídico, pero dotado también de un valor, lo cual genera no poco inconveniente que han sido motivo de interesantes discrepancias en el plano de la doctrina respecto de, por ejemplo, cuál es el rango distintivo que permite considerar un interés o un derecho o un bien como digno de tutela, el económico o el jurídico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos bienes mal habidos o que son obtenidos por un sujeto a partir de conductas ilícitas? ¿Merecen idéntica protección que aquellos productos de un ingreso legal o conforme a derecho? Bueno, todo este tipo de problemas están siendo objeto de debates y se discute si determinados intereses merecen tutela o forman parte de la protección del patrimonio en el sentido que le estamos dando. Es decir, que se habla de propiedad o se habla de patrimonio como términos equivalentes. Lo que se protege esencialmente o se castiga, si se me permite la expresión, aquellas conductas que implican una reducción del patrimonio, es decir, que inciden sobre el activo de una persona o porque lo reducen o porque incrementan el pasivo. Es decir, acá no se protege alguna reducción o alteración del patrimonio. Lo que se protege es la reducción del patrimonio, si queremos hablar de ese término como sinónimo de propiedad. El conjunto de delitos que se encuentran ingresados o descritos en el título 6 del Código Penal, podemos clasificarlo de alguna manera como delitos de apoderamiento, es decir, en donde el sujeto toma la cosa objeto de ataque, y ahí dentro de la misma encontramos el delito de robo y el delito como modalidad específica agravada del hurto, el hurto propiamente dicho, los delitos de entrega, donde el sujeto se hace dar la cosa mediante un ardito engaño, como ocurre, por ejemplo, con la estafa, o mediante un despliegue intimidatorio, como ocurre con la extorsión, los delitos que implican una destrucción de la cosa, como por ejemplo los delitos vinculados al daño, y los delitos que implican la afectación de las cosas sobre las cuales existe una relación de disposición o de autodestrucción, como puede ser, por ejemplo, determinadas modalidades de insolvencia o afectaciones a determinados bienes dignos de tutela por el derecho penal. La figura que hoy nos convoca entonces es la figura del hurto, una figura muy interesante que, como dijimos recién, protege la propiedad. Ahora, se tutela la propiedad, pero no el derecho de dominio que yo tengo sobre una cosa, sino lo que se protege es la tenencia. La tenencia que el sujeto tiene sobre el bien. ¿Qué implica la tenencia? Un poder de hecho, un poder de control, un poder de uso y goce, un poder de disposición sobre la cosa objeto de ataque. Aquel que comete el delito de hurto, en la modalidad que vamos a describir ahora, lo que hace es irrumpir, ¿no es cierto?, en esa tenencia, vulnerarla, suprimirla, desplazarla, afectarla y en consecuencia afectar indirectamente la propiedad o el patrimonio en el sentido constitucional que le hemos asignado hace un rato cuando explicamos el significado del bien jurídico desde el punto de vista penal. El artículo 162 es un artículo simple, con una pena muy leve, dice será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Sujeto activo, el que, con lo cual
el delito es un delito ordinario, es un delito común, como siempre decimos, cuya acción, cuya conducta nuclear puede ser llevada a cabo por cualquiera, no requiere ropaje, ninguna condición, empieza con la expresión el qué. ¿El sujeto pasivo quién es? El tenedor de la cosa. El sujeto pasivo es el tenedor de la cosa, que puede no ser, por ejemplo, no necesariamente puede ser el propietario, es el que tiene la tenencia, puede ser una tenencia legítima o puede ser una tenencia ilegítima, ¿no es cierto? Es una figura fundamentalmente que afecta la tenencia y no afecta el derecho de dominio que uno pueda tener con respecto a la cosa. Algunos autores dicen que el sujeto activo de este delito debe atentar fundamentalmente contra ese poder de hecho, con ese poder de uso y goce de la cosa, y quien es privado es la víctima del delito analizado. Con respecto a la acción nuclear, el tipo legal habla de apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble. Mucho se ha discutido qué implica el término apoderarse como conducta descrita en el núcleo del tipo objetivo. Al respecto podemos hablar de dos teorías, una teoría de disposición y una teoría del simple desplazamiento de la cosa. La teoría de la disposición, que fue desandada en forma intensa y con cierta profundidad por Jorge Frías Caballero, ¿no es cierto?, en un interesante estudio sobre la cuestión, y requiere efectivamente que la gente realice una secuencia que puede ser escindida en dos tramos. Primero, que desapodere fundamentalmente a la víctima, y luego que se apodere de la cosa de manera tal de adquirir un rango de control sobre la misma que permite usar y gozar de la misma como si fuera su verdadero dueño. Es decir, la teoría de la disposición describe la conducta nuclear como una conducta escindible: el desapoderamiento de la víctima por parte de la gente y el apoderamiento posterior. Eso permite dividir el tramo de comisión en una primera parte que si se ve interrumpida por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente permite ser perseguida criminalmente como tentativa, y una segunda parte de consolidación del accionar típico a partir de que el sujeto toma el control de la cosa, alcanza el uso y goce de la misma, ¿no es cierto?, aunque sea por un tiempo fugaz. Es decir, cuando opera de alguna manera el apoderamiento en el sentido técnico, cuando el sujeto, ¿no es cierto?, desplaza de la tenencia a la víctima y está en condiciones de gozar de la cosa, ¿no es cierto?, con absoluta libertad, ¿no es cierto?, sin ser afectado ni por terceros ni por el anterior tenedor. Estas circunstancias a veces son de fácil elucidación en el caso concreto, pero otras veces da lugar a una rica discusión, sobre todo cuando a partir de la acción del desapoderamiento sucede una reacción de la víctima, quien persigue al actor material y de alguna manera recupera la cosa, o se produce la intervención de un tercero. Es decir, esa acción de desapoderamiento, si no se traduce en un apoderamiento posterior o una disposición posterior por parte de la gente, es sujeta a persecución a título de tentativa, pero no lo es como maniobra consumatoria. Es por eso que esto está íntimamente emparentado con el momento consumativo de la figura del hurto. Es decir, cuando se configura, cuando opera el perfeccionamiento de la figura del hurto. Y los autores coinciden en describir, ya como una cuestión de abordaje del tema, en la mayor parte de los libros de los autores clásicos, se describen los diferentes criterios para determinar el perfeccionamiento del delito. Algunos los centralizan en el contacto físico con la cosa, por ejemplo, la teoría del adesio. Otros dicen que para que opere el perfeccionamiento basta el desplazamiento físico de la cosa de un lugar a otro, la teoría del amotio. Otros, por el contrario, requieren además el desplazamiento, que la cosa sea sacada de un lugar y colocada en otro, la teoría del ablatio, y la teoría de la ilatio real, que requiere fundamentalmente no solamente el desplazamiento y la colocación en un ámbito, sino el control operativo de la cosa, de manera de disponer de la misma libre de injerencia o de intromisiones por parte de terceros. Esta es de alguna manera el criterio que ha venido consolidándose en la jurisprudencia. Claro, siempre hay que tener en cuenta la modalidad comisiva que el sujeto adopta, el marco de realización de la conducta típica, porque puede darse, por ejemplo, una acción de hurto a partir del consumo, si es un bien consumible, si me permite la expresión, en el mismo lugar en donde la cosa se ubicaba. Por ejemplo, siempre nos daban
como ejemplo didáctico o académico el caso de una persona que consumía en el mismo lugar donde la cosa se hallaba, la cosa ajena se hallaba, y de esta manera, a partir del consumo y en el marco de circunstancias, desapoderaba y apoderaba casi en simultaneidad. También es importante tener en cuenta de que muchas veces esta secuencia que a los fines didácticos yo escindo entre desapoderamiento y apoderamiento posterior, tal como lo explica muy certeramente Kreuss en su obra, muchas veces se hace en forma prácticamente simultánea, es decir, no hay un lapso de tiempo entre un supuesto y el otro. De manera tal de que todo debe ser resuelto en el caso concreto. Lo cierto es de que la acción típica es una acción positiva de parte de la gente que implica desapoderar a la víctima y apoderarse de la cosa de manera de alcanzar plena disposición. No basta simplemente el desplazamiento, como dice Núñez, con la intención de apoderarse de la cosa y adquirir fundamentalmente el dominio de la misma. Es decir, porque si no, si adoptamos esta segunda teoría, ¿no es cierto?, le daríamos carácter de acción consumada a modalidades comisivas que pueden ser perseguidas criminalmente a título de tentativa, con lo cual se ampliaría el marco de alcance de la figura que estamos analizando. El objeto de ataque dice apoderarse de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. El objeto del ataque de la figura es una cosa. El concepto de cosa es un concepto que ha ido mutando. Tradicionalmente los libros más antiguos elaboraban el concepto de cosa a partir de la definición del Código Civil, de Vélez y Acevedo. Hoy hablamos estableciendo que la cosa tiene dos rasgos distintivos, por un lado la materialidad o el corpus, y por otro lado el valor, como dos rasgos distintivos. De manera tal, pudiendo ser cosa tanto fundamentalmente los bienes, cosa mueble, es decir, cosa susceptible de ser trasladada de un lugar a otro. Nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece un concepto distinto, ¿no es cierto?, de cosa, y en el artículo 16, cuando describe bienes y cosas, nos dice: los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15, titularidad de derechos se refiere al artículo 15, ¿no es cierto?, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosa. Es decir, que para elaborar el concepto de cosa, habla de cosa como sinónimo de bienes materiales, ¿no es cierto?, con lo cual hacen hincapié en el elemento materia. En el viejo artículo 2311 del Código Civil, las reglas el conjunto de preceptos o reglas que se aplicaban respecto de las cosas se extendían también a los elementos fluidos y los elementos gaseosos. Ahora eso no es necesario porque se le da una equiparación jurídica concreta. Fíjense lo que dice este artículo 16. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Qué interesante esto, porque, claro, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el llamado hurto de energía? Claro, la energía técnicamente no era considerada como una cosa en el viejo Código Civil y Comercial de Vélez y Acevedo, reformado por la Ley 17711. Sin embargo, el nuevo artículo 2311 equiparaba o extendía, como dije recién, a las cosas las disposiciones de las cosas respecto de los elementos fluidos y gaseosos. Pero Dona decía, cuidado, porque una cosa es la equiparación a los fines normativos y otra cosa es asignarle la condición de cosa, y si opera esa equiparación podría ocurrir un supuesto de analogía in malam partem. Sin embargo, la jurisprudencia uniformemente establecía que el hecho, por ejemplo, de conectarse a una red de tendido eléctrico para sustraer energía era un acto de apoderamiento que era calificable o perseguible criminalmente por el delito de hurto. Diferente era, por ejemplo, si uno instalaba un dispositivo que lo que hacía era ralentizar el funcionamiento del medidor de energía. En ese caso se lo consideraba como un supuesto de estafa. Ahora la cuestión, entiendo yo, que podría estar zanjada, pero tampoco se define expresamente que los elementos fluidos y la energía son cosas, con lo cual podrían ser perfectamente actualizadas, podría ser muy actual la crítica que realiza Edgardo Dona respecto a la posibilidad de la analogía in malam partem. Sin embargo, la jurisprudencia, me permito decirlo con cierta uniformidad, determina que la energía es una cosa porque tiene materia. Pero ¿cuál es la otra característica que los autores le asignan a la cosa? Que debe tener valor. Y cuando hablamos de valor, no necesariamente tiene que ser el valor económico.
Por supuesto que las cosas con valor económico entran, los objetos con valor económico entran dentro del concepto de cosa como objeto de ataque en la figura que estamos analizando. Pero puede tener un bien con un valor sentimental. Por ejemplo, siempre me traigo a consideración en mis clases el ejemplo que me dio una vez un profesor respecto del hurto de un trozo de cabello de una clienta de él que lo atesoraba y que era el recuerdo de un trozo de cabello de la hija muerta de una cliente de él, que tiene un valor sentimental importante. Claro, uno dirá, ¿qué valor económico tiene ese? Ninguno, pero es un objeto material susceptible de valor. ¿Qué tipo de valor? Valor sentimental. Y en consecuencia, digno de tutela y digno de protección. Entonces hablamos de objeto, de cosa como cosa mueble. Cuando estamos hablando de una cosa mueble, estamos hablando de una cosa mueble, aquella que es susceptible de trasladarse de un lugar a otro, los llamados bienes muebles. Están extraídos, los bienes inmuebles no son objeto de ataque en la figura que estamos analizando. El despojo respecto a la tenencia de un bien inmueble tiene represión a partir de la figura del delito de usurpación en sus diferentes modalidades, pero acá el objeto es una cosa mueble. El agua puede ser objeto de apoderamiento, sí, si se encuentra contenida en un recipiente, en un balde, separada del suelo. Lo mismo que los productos del suelo, ¿no es cierto?, que se encuentran almacenados, por ejemplo, en un balde, en un silo o en un silo bolsa, etcétera, también pueden ser objeto de ataque. La energía ya dijimos que también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un cadáver? Ahí Bonpadre en su obra trata la temática y me parece muy interesante. El cadáver no deja de ser, por ejemplo, una cosa, sobre todo cuando tiene un valor histórico, un valor arqueológico, como puede ser, por ejemplo, el hurto de una momia al interior de un museo. Puede ser objeto de ataque, también puede ser objeto de ataque. Lo mismo que la sangre almacenada, que los órganos alojados bajo refrigeración, también pueden ser objeto de ataque en el delito de hurto. Debe ser una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Quiero decir también que lo que distingue a la cosa objeto de ataque es la ajenidad. ¿Qué significa que una cosa sea total o parcialmente ajena? Totalmente ajena, que pertenezca a otro íntegramente. Entonces yo con mi conducta de apoderamiento invado la relación de disposición que ese sujeto tiene respecto a la cosa bajo su tenencia. Pero puede ser parcialmente ajena. ¿Cuándo sería una cosa parcialmente ajena? Cuando, por ejemplo, yo soy propietario de una porción indivisa de la misma en situación condominial con terceros y me apodero del todo. ¿Cometo el delito? Por supuesto que sí. Lo mismo acontece cuando la cosa pertenece a un sujeto de derecho distinto que yo integro en calidad de cuotapartista, en calidad de accionista, etc. En ese caso, siendo por ejemplo la sociedad comercial un sujeto de derecho distinto a los miembros que la componen, el apoderamiento de bienes, ¿no es cierto?, del patrimonio de esa sociedad implica fundamentalmente el delito que estamos analizando. Por supuesto que el ataque se produce sobre una cosa ajena, con lo cual no están alcanzados por la persecución punitiva, por ejemplo, cuando la cosa está abandonada, es decir, cuando el desprendimiento de la tenencia ha sido voluntariamente realizado por parte de quien tenía el poder de hecho sobre la cosa. Lo mismo, por ejemplo, cuando la cosa es res nullius, es decir, susceptible de apropiación por cualquiera, como ocurre con los peces, como ocurre con los animales silvestres, los peces que se encuentran, los elementos hallados en el fondo del mar, en el fondo de aguas de dominio público, etc. Ahí estamos hablando de que el apoderamiento de una cosa res nullius es susceptible de no ser perseguido penalmente. Diferente es la apropiación de cosa perdida. Es decir, en ese caso la apropiación de cosa perdida, veremos más adelante, lo verán ustedes en el código, está previsto como una defraudación menor, si yo mal no recuerdo, en el artículo 175, inciso 2 del Código Penal, aunque nunca fui bueno con los números. Por supuesto que debe ser una cosa mueble total o parcialmente ajena. Un tema bastante interesante que lo dejo para la consideración antes de terminar de cerrar el tipo objetivo, es que la acción esta de apoderamiento sobre una cosa total o parcialmente ajena implica fundamentalmente una afectación de la tenencia. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el sujeto activo desapodera y se apodera de la cosa durante un tiempo, pero luego lo restituye fundamentalmente a la víctima? Es lo que se conoce con el hurto de uso impropio. El hurto de uso impropio está previsto fundamentalmente porque, como según algunos autores, como una modalidad de hurto, por más de que haya una restitución de la tenencia por parte del sujeto activo.
No debemos confundir con el hurto de uso propio, que se da cuando alguien tiene la tenencia legítima de una cosa, pero simultáneamente no tiene derecho de uso sobre la misma y se aprovecha o se abusa de su situación. Acá no, acá estamos hablando de la utilización de la cosa de un tiempo. Por ejemplo, aquel que toma una bicicleta, la usa durante un rato y luego la restituye. ¿Está cometiendo el delito? Para Soler diría que sí. Lo que pasa es que acá entran a jugar otras cuestiones como por ejemplo la insignificancia en términos de lesividad y razonabilidad de la persecución punitiva en referencia a la naturaleza de la conducta. El apoderamiento debe ser un apoderamiento que pueda adquirir determinada forma, inclusive otro rasgo distintivo. El hurto puede materializarse con el consumo de la cosa in situ, donde la cosa se encuentra a vida, pero también se puede materializar mediante una acción de engaño, cuando el destinatario de la maniobra engañosa sea un sujeto que no tenga capacidad de ser engañado. Siempre me viene a la memoria un caso, un ejemplo, que me contaba un profesor también, de que un hijo de él estaba jugando en el interior de un garage que tenía una ventana abierta. En la mesa de ese garage estaba colocada la billetera del papá. Se le acerca un sujeto y desde la puerta le dice: te cambio este caramelito, me dice, por la billetera de tu papá. Y el nene realiza el trueque. Claro, estamos hablando de un niño de 4 años. Después el padre lo quería matar, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un despliegue engañoso respecto de un sujeto que no tiene la capacidad intelectiva para entender el significado del hecho que protagoniza y de las proporciones entre lo que da la billetera del papá, ¿no es cierto?, y lo que recibe una pequeña golosina, un caramelo. Entonces, también el hurto puede materializarse mediante el engaño. El tema también interesante es qué significa con esto de apoderarse ilegítimamente. Si la figura tiene fundamentalmente un elemento normativo del tipo objetivo, que, como decía el maestro Jiménez de Azúa, son impaciencias del legislador, adelantos del juicio antijudicial. ¿A qué apunta ilegítimamente? Algunos le han querido dar al adverbio ilegítimamente un tinte de finalidad o de propósito en el autor, que es apoderarse de la cosa para comportarse con respecto a la misma como si se tratara de un verdadero dueño. Es decir, el ánimo de adquirir la propiedad de la cosa, un ánimo de dominio, ¿no es cierto? Otro dice, no, el elemento normativamente hace referencia fundamentalmente a un propósito, a un comportamiento que no esté amparado por el derecho, que el sujeto ilegítimamente cuando no tiene ningún derecho de apoderamiento, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta que este delito es un delito que el sujeto activo lo comete in vitro dominio, es decir, sin el consentimiento, ¿no es cierto?, de quien es el titular, porque si el apoderamiento se sucede con la aquiescencia o la conformidad del titular de la relación de disposición, no hay agravio al bien jurídico y en consecuencia el apoderamiento no es ilegítimo. Entonces no se darían los presupuestos del tipo objetivo. A nivel subjetivo, la figura es una figura claramente dolosa, de dodo directo. El sujeto conoce, ¿no es cierto?, que se está apoderando de una cosa mueble, total o parcialmente, quiere llevar a cabo la acción de desapoderamiento y apoderamiento posterior, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando yerra respecto de un elemento del tipo objetivo? Cuando me apodero, por ejemplo, el caso que dábamos que volcamos a nuestros alumnos cuando damos parte general. Tengo 2 abrigos de características similares y yo, con la intención de apoderarme del abrigo de mi compañero, que es igual al mío pero más nuevo, me apodero del propio. Es un elemento, estoy errando respecto al carácter ajeno del objeto de ataque. Esto es un error de tipo, y al ser un delito doloso, la vencibilidad del error no funciona reenviando la imputación a una modalidad imprudente. No existe el hurto imprudente en el derecho argentino. De manera tal de que, con estas pequeñas consideraciones, hemos explicado el alcance de la figura. Vamos a ir ahora a las modalidades agravadas. En el artículo 163 del Código Penal se enumeran en 6 incisos, ¿no es cierto?, distintas modalidades agravadas que tienen que ver, algunas de ellas, por ejemplo, con el lugar de ubicación de la cosa objeto de ataque, en otro supuesto, ¿no es cierto?, el medio elegido, la forma adoptada por el agente en cuanto a despliegue activo, ¿no es cierto?, la ubicación, como yo les decía, y la condición fundamentalmente del autor. Son todos supuestos en donde se incrementa, en el artículo 163 y 163 bis, se incrementa el monto de la pena en función de las características: ubicación de la cosa, modalidad de acción de apoderamiento elegida por el autor, características individuales en cuanto a calidad del sujeto activo, etc. Dice el artículo 163 del Código Penal:
Se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes. Es decir, acá tenemos un incremento de pena de 4 años. Acuérdense que el hurto simple, el tipo básico, tiene una pena de 2 años y el hurto agravado tiene una pena de hasta 6 años con una mínima de 1. Es decir, dice el artículo primero, modificado por la ley 25.890. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo o de alambres o de otros elementos de los cercos. Algunos autores enumeran este inciso primero como hurto campestre. ¿Cuál es el fundamento? Ustedes deben recordar, como siempre lo digo en mis exposiciones, que el incremento de la pena siempre tiene una razón de ser, siempre tiene un motivo. Y el motivo puede depositarse en la naturaleza del sujeto activo, en las características del sujeto pasivo o en la forma comisiva. Acá lo que se protege son un elenco de bienes que se encuentran en situación de desprotección, si se me permite la redundancia. Es decir, los elementos dejados en el campo generalmente se encuentran por fuera de un control efectivo de parte de su legítimo tenedor, por la propia naturaleza de la actividad. Y acá estamos enumerando distintos supuestos, el hurto de productos separados del suelo, el hurto de maquinarias o instrumentos de trabajo, el hurto de agroquímico y fertilizante y el hurto de alambres u otro elemento de los cercos. Empecemos por el hurto de productos separados del suelo. Aquí el fundamento del incremento de la pena radica en la desprotección de los bienes objeto de ataques. El elemento normativo que utiliza el tipo objetivo es productos separados del suelo. Aquí el término producto no tiene una especificidad como la tiene, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial. Se habla de producto como todo aquello que se extrae de la tierra, que es renovable, como fruto, ¿no es cierto?, o que extrae o altera su esencia, como por ejemplo un producto extraído de la minería. Es decir, que el hecho de apoderarse de un silobolsa conteniendo cereal en su interior, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto se encuentre separado del suelo y dejado en el campo, como veremos a continuación, constituye una modalidad agravada de hurto. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de la extracción de roca o caliza extraída de una cantera y ya separada, ¿no es cierto?, previamente picada, ¿no es cierto?, y dejada en el campo, también configura una acción agravada. El término producto separado del suelo se refiere a cualquier tipo de objeto, ¿no es cierto?, que haya sido como consecuencia del laboreo de la tierra, un fruto en el sentido civil del término, pero también un producto propiamente dicho, que son aquellos que se extrae de la tierra alterando su estructura o su esencia. Comprende ambos supuestos. Dice separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o producto agroquímico. El hurto de máquinas, ¿a qué se refiere? Aquellas herramientas, ¿cierto?, aquellos dispositivos que tienen como característica la multiplicidad de la fuerza del hombre. Estoy hablando de una cosechadora, estoy hablando de un arado, estoy hablando de una tolva, ¿no es cierto? No comprende los vehículos automotores. Algunos que dejan incluido, por ejemplo, el caso de un tractor. Es decir, máquinas son todos aquellos elementos que sirven para el trabajo de la tierra, para el sembrado, para la recolección, para el traslado, el almacenamiento, por ejemplo, de cereales. Se habla también de instrumentos de trabajo, acá el término es mucho más específico, un pico, una pala, una hoz, un martillo, es decir, herramientas que generalmente el peón de campo, cuando está trabajando la tierra, cuando está sembrando, cuando está cosechando, generalmente deja en el lugar para hacerse de esos mismos elementos al día siguiente, quedando a la intemperie. Porque así son los usos y costumbres en materia de laboreo del campo. Y el sujeto activo refleja una mayor peligrosidad porque se apodera de esos elementos sabiendo de que el tenedor no está en un contacto físico inmediato con la cosa y que tiene facilidad para perpetrar la conducta típica. Se habla también de instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes o insumos similares. Bueno, los productos agroquímicos sabemos que son aquellos productos químicos, ¿no es cierto?, que se utilizan fundamentalmente para el acondicionamiento de la tierra, para la fertilización de la misma, para la preservación, ¿no es cierto?, de la sanidad del cereal, ¿no es cierto?, para la mejora del rinde. Si hablamos de agroquímico, hablamos de fertilizante u otro instrumento similar. En realidad se refiere a todo tipo de elemento típico, todo tipo de elemento químico, que se utiliza para el mejoramiento de las condiciones del rinde, la preservación, ¿no es cierto?, y el acondicionamiento de los predios o del campo.
dejados en el campo. Es decir, el rasgo distintivo de esta figura es que deben haber sido dejados en el campo. Es decir, que en el momento de perpetrarse la acción de apoderamiento, el bien objeto de ataque que hemos descrito recientemente deben haberse quedado en el campo. ¿Esto qué significa? ¿Qué se entiende por campo? Por campo, el concepto de campo lo estamos refiriendo a una superficie alejada de los centros urbanos, alejados, por ejemplo, de los lugares donde habitan personas, lo cual favorece el apoderamiento, relaja las defensas, ¿no es cierto?, y refleja una mayor peligrosidad del autor, ¿no es cierto? El concepto de campo es un tema que hay que analizarlo en el caso concreto, es decir, determinadas superficies que parecen descampadas, si me permite la expresión, al estar cerca de centros urbanos o lugares de aglomeración poblacional, no son campo, por lo cual hay que ver muy bien el caso concreto. El agravante tiene una coma que divide, ¿no es cierto?, el marco del incremento de pena y habla de alambres u otros elementos de los cercos. Acá ya no sé, el fundamento es que se atenta contra elementos predispuestos, ¿no es cierto?, como líneas divisorias o separación de fundos para el laboreo. Por eso, para que opere la aplicación del agravante, tiene que haber un levantamiento del tendido, ¿no es cierto?, de los postes, de los palos, que estén sirviendo como tales. El levantamiento de postes, alambres o palos que ya fueron sacados o que se encuentran destruidos, no amerita la aplicación del agravante. Por supuesto que estos elementos, desde el punto de vista subjetivo, deben ser conocidos por el agente en el momento de desplegar la acción típica. El inciso segundo dice: cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado. Aquí el fundamento, lo que se conoce técnicamente como hurto calamitoso, descansa en la mayor peligrosidad del autor que lleva a cabo la acción de apoderamiento aprovechándose de una situación de infortunio particular o de conmoción colectiva que reduce las posibilidades de defensa de la cosa. Es decir, que para que se dé esta modalidad es necesario que la acción sea llevada a cabo mientras el incendio, que se define como incendio del fuego peligroso, con características de expandibilidad a un número determinado de personas y de bienes, ¿no es cierto?, la explosión, liberación súbita de energía y descontrolada, inundación, derrame descontrolado de grandes masas de agua por fuera de sus cauces naturales, naufragio o varamiento, implica el hundimiento de la base de un barco, ¿no es cierto?, superándolo total o parcialmente en cuanto a la altura, por el avance del agua, accidentes de ferrocarril, infortunios por descarrilamiento, por choque o detención de un cordón ferroviario, o asonada o motín se refiere al levantamiento armado de un grupo de personas contra el orden constitucional o de un regimiento contra las autoridades superiores, contra sus superiores, ¿no es cierto?, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier desastre o conmoción pública. ¿Qué se entiende por desastre o conmoción pública? Cualquier daño de magnitud, cualquier daño con características de expandibilidad a un número determinado de personas, situaciones que generan perturbación, daño, estado de conmoción, afectación al sosiego colectivo, un desequilibrio emocional de la población en su conjunto, daños de magnitud. El sujeto debe llevar a cabo la acción aprovechándose, es decir, que el hurto, es decir, el apoderamiento no debe ser realizado antes o después de esta situación de conmoción, desastre, o esta situación de incendio, de explosión, inundación, de accidente de ferrocarril u otro evento similar. En el momento en que eso acontece, porque en el momento en que eso acontece, el sujeto que es víctima de esa situación no pone su enjundia en la defensa de los bienes sobre los cuales tiene una relación de tenencia, sino la protección de su propia vida. Y eso es lo que aprovecha el autor, esa situación de desajuste provocado por la conmoción o por el desastre. Al amparo de esa situación de excepción, el sujeto comete la acción, se abusa, el tipo legal dice, se aprovecha. Pero también el aprovechamiento no necesariamente tiene que ser de una situación que afecte al colectivo. También el tipo legal habla de un infortunio particular del damnificado. ¿Qué hablamos? De una situación que hace que él personalmente no pueda defenderse, porque se ha descompuesto, porque ha tenido un síncope, porque se encuentra en situación de ebriedad, se encuentra en situación de narcosis, sea provocada por otro o provocada por el propio sujeto pasivo. Lo importante es que esa situación de padecimiento afecte al mismo damnificado, es decir, al mismo tenedor que es objeto del despojo de apoderamiento por parte del sujeto activo.
Ahí está el fundamento del incremento de la pena. La mayor peligrosidad del autor y una mayor indefensión del bien objeto de ataque, producto del cuadro de circunstancias en la cual se lleva a cabo la acción típica. El inciso tercero, el que le sigue al que estamos explicando, dice: cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiera sido sustraída, hallada o retenida. Bueno, acá también, acá el fundamento del agravante está en la astucia, en la capacidad que posee el sujeto para vulnerar la defensa que la cosa tiene, que la cosa sobre la cual pretende apoderarse tiene. O sea, el sujeto se vale de una herramienta concreta, la ganzúa. ¿Qué es la ganzúa? Es un dispositivo con aptitud para alterar el mecanismo de funcionamiento de una cerradura, pero sin dañar su integridad. Porque si hay forzamiento de la cerradura, hay rotura, por ejemplo, del tambor de la misma, estamos hablando de una acción de robo. La ganzúa, que generalmente es un alambre, es generalmente un pequeño fierro o un trozo de metal, con habilidad el sujeto activo lo utiliza para hacer saltar el mecanismo de la cerradura, pero sin romper la misma. Eso es técnicamente una ganzúa. Se habla de ganzúa como una especie de gancho que tiene una punta idónea para alterar el mecanismo, pero sin romperlo, sin dañarlo, sin destruirlo. Llave falsa. ¿Cuándo una llave falsa? Una llave falsa es una llave que no es verdadera, es decir, una llave que imita la llave verdadera fundamentalmente, pero además la llave falsa puede ser una llave verdadera. Algunos dicen que el concepto de llave falsa del género, que comprende los supuestos donde una llave ha sido fabricada imitando la llave verdadera, o cuando el sujeto usa la llave verdadera, pero habiendo sido la misma previamente sustraída, ¿no es cierto?, hallada o retenida. Entonces, la llave falsa es una llave que no está destinada a ser usada en la forma en que la gente se vale de ella. Esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este concepto comprende una llave fabricada imitando la llave verdadera, pero también la llave verdadera que ha sido, como dicen, sustraída. ¿Sustraída qué significa? Sacada, retirada, en un descuido de quien es su legítimo tenedor. Hallada es cuando es encontrada, ¿no es cierto? Encontrada cuando yo, por ejemplo, busco en los alrededores de la puerta y detrás de una maceta la uso a la llave verdadera y acciono con la misma. ¿Cometo el delito? Cometo el delito en la modalidad agravada. Y retenida cuando el sujeto fue puesto bajo custodia de la llave verdadera en función de una entrega voluntaria del legítimo tenedor, pero con la obligación de restituirla, y no lo hace en tiempo oportuno. Entonces, acá el fundamento del agravante radica ¿no es cierto?, en la astucia de la gente traducida en el uso de una ganzúa o de una llave falsa para entrar en un ámbito, esto me quiere decírselo, en donde se encuentra alojada la cosa. Es decir, acá es importante que tengamos en cuenta, el sujeto usa la ganzúa o la llave para entrar. Para entrar, ¿qué significa? Para entrar en el lugar, en el ámbito donde se encuentra la cosa bajo resguardo o bajo cuidado. Por ejemplo, cuando yo acciono mediante una ganzúa o mediante un alambre la cerradura de una puerta, hago saltar la misma, no la rompo, no la fuerzo, no la destruyo, no la daño, no cometo robo, y de esta manera ingreso en un ámbito, me apodero de la cosa y me la llevo. Se da la situación de agravante que estamos mencionando. El inciso 4 dice: cuando se perpetrare con escalamiento. ¿A qué se refiere el término escalamiento? Uno utiliza el concepto de escalamiento en la idea de que uno escala cuando sube, ¿no es cierto?, a un determinado ámbito. En realidad, la acción de escalamiento encuentra en la acción de escalamiento. El fundamento del incremento de pena por la acción de escalamiento se deposita también en el esfuerzo extra que la gente le pone para alcanzar la cosa, el lugar donde se encuentra la cosa bajo resguardo. Generalmente el escalamiento implica una maniobra que implica sortear un obstáculo, es decir, el sujeto salta o supera un obstáculo, salta un vallado, salta un tendido con cierta altura, con cierta consideración, un tapial, por ejemplo, predispuesto para el resguardo de las cosas que es objeto del apoderamiento. Esto también es muy importante. El escalamiento puede significar ascenso y descenso, pero también descenso, pero siempre sorteando fundamentalmente un obstáculo predispuesto para la defensa del ámbito donde se encuentra la cosa. Y el fundamento está en que se refiere el mayor esfuerzo que la gente le pone, ¿no es cierto?, lo que refleja una mayor capacidad criminógena.
El inciso 5 habla de cuando el hurto fuese de mercaderías o de otras cosas muebles, transportadas por cualquier medio, y se cometiera en el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante la escala que se realizaran. Acá nos estamos refiriendo a una modalidad que es el hurto de mercadería en tránsito. Es una modalidad que fue incorporada en el año 1987 con la ley 23.468, y se lo hizo teniendo en cuenta una práctica muy argentina y muy habitual, que es el hurto de mercadería mientras está siendo trasladada por parte de grupos o bandas armadas conocidas como piratas del asfalto. Entonces se dice que mientras la mercadería se encuentra en tránsito, desde su lugar de carga hasta el lugar de entrega o de destino, la circunstancia de que se encuentre siendo transportada, ¿no es cierto?, mediante cualquier medio automotor, aéreo, ¿no es cierto?, fluvial, marítimo, etcétera, hay una situación de indefensión porque el traslado se realiza atravesando ámbitos en donde la posibilidad de réplica o de defensa se encuentra relajada y en donde el sujeto tiene mayores chances de perfeccionar la acción de apoderamiento. El tipo legal establece una secuencia dentro de la cual opera la protección privilegiada. Desde que la mercadería es trasladada, es decir, que la mercadería es alojada en el elemento de transporte a partir de su colocación en el medio que se va a elegir. Durante todo el trayecto, incluyendo las paradas intermedias, para el aseo, para el acondicionamiento, para el descanso de quien la traslada la mercadería, hasta el momento que opere el arribo a destino a donde va dirigida la mercadería, ¿no es cierto?, o entrega, hasta el momento de el arribo de la mercadería a destino y su posterior recepción por el destinatario final de la misma, opera fundamentalmente la protección. Pero acá, cuando estaba preparando esta conversación o esta charla con ustedes, me ponía a pensar en la necesidad de interpretar el inciso en función de la razón de ser, del telos del agravante. ¿Y cuál era? ¿Por qué se incrementa el monto de la pena? Porque el bien está bajo de protección. Ahora, ¿qué pasa si el apoderamiento se configura mientras el camión, que ya está cargado, se encuentra alojado en el lugar de embalaje o de salida de la mercadería, pero todavía no se dio la puesta en la misma en la vía pública? ¿Se cometería ilícito? A mí me parece que no. Porque la circunstancia es que la mercadería, el concepto de mercadería, por supuesto, el artículo 77, ¿no? Pero el hecho de que la mercadería esté cargada, ¿no es cierto?, no implica que esté en tránsito. Desde mi punto de vista, el tránsito se configura desde el momento que el vehículo sale del ámbito de carga y arriba al ámbito de entrega o destino. En ese trayecto o en las paradas intermedias. Independientemente de que haya operado físicamente la carga, si no salió del lugar donde se materializó esa carga, no operaría desde mi punto de vista el agravante. Claro, por supuesto esto tiene que ser analizado en el caso concreto, hay que ver qué tipo de mercadería estamos hablando, cuál es el medio de transporte elegido, cómo se materializa la carga, cómo es la secuencia de traslado, cómo se produce el arribo destino o entrega de la misma. Estamos hablando de que hablamos de mercadería u otras cosas, muebles transportadas por cualquier medio. Mercadería son objetos destinados a ser comercializados, objetos destinados, ¿no es cierto?, a su consumo final por parte de la población. El inciso 6, que es el último, habla de que cuando el hurto fuera de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso al público. Esto fue incorporado por la ley 24.721. Primero, ¿cuál es el fundamento? Darle una protección privilegiada también a determinada clase de bienes, en este caso vehículos. No habla de vehículos automotores, habla de vehículos, cualquiera sea la modalidad, que vehículos son aquellos elementos utilizados para el transporte de personas. Por supuesto quedan incluidos los vehículos automotores, los camiones, las motocicletas, los ciclomotores, los motovehículos de cualquier característica, un tractor. Son para el traslado y el transporte de personas. El apoderamiento se tiene que haber configurado cuando fueron dejados, es decir, se encuentran estacionados, ¿no es cierto?, en la vía pública y el tenedor de la misma se haya alejado del lugar. Porque si el apoderamiento se materializa mientras la persona se encuentra arriba del vehículo, no opera el agravante. Acá nuevamente la interpretación del inciso debe realizarse teniendo en consideración, si se me permite la expresión, el fundamento de la protección. ¿Por qué se establece una protección más rigurosa respecto a los vehículos dejados en la vía pública? Porque están indefensos, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por vía pública? Por ejemplo, un camino público, una calle, ¿no es cierto?, un estacionamiento de libre tráfico de personas y de vehículos, no un garage cerrado. Es decir, acá lo que se dice es que cuando
opera el apoderamiento del vehículo, por más de que el vehículo tenga un cepo, que tenga una alarma, tenga determinados medios de defensa para entorpecer la acción de apoderamiento de la gente, igualmente se configura la acción típica. Así que estamos hablando fundamentalmente de ese agravante. El artículo 163 bis, incorporados en el 2003 por la ley 25.816, también establece un incremento de pena. En los casos enunciados en el presente capítulo, las penas se aumentarán un tercio de su mínimo y de su máximo cuando quien ejecutara el delito fuera miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Primer tema. El reenvío del artículo 163 bis es respecto a la figura básica, pero también respecto a las figuras agravadas del artículo 163. Fíjense cómo dice la norma. Les pido que cuando escuchen mi exposición tengan en cuenta el tipo legal para analizar lo que estoy diciendo. Dice, en los casos enunciados en el presente capítulo, ¿a qué se refiere? Al hurto simple del artículo 162 y a los hurtos agravados del artículo 163. La pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo. Es decir, si es una modalidad agravada o simple, habrá que incrementar los máximos y los mínimos. Cuando se ejecutare el delito. ¿Qué significa quien ejecutare? En los casos en que el autor o el coautor, no el partícipe primario, no el instigador, ni hablar del cómplice subsequens, el que ejecuta es aquel que lleva a cabo la acción de apoderamiento, el que despliega por sí o en comunión con otro la acción nuclear del apoderamiento. Cuando sea ejecutado por un miembro integrante de la fuerza de seguridad, es decir, que el sujeto activo en el momento de llevar a cabo la acción de apoderamiento, para que opere este agravante debe revestir la condición de integrante de la fuerza de seguridad. ¿A qué se refiere la expresión fuerza de seguridad? Nos estamos refiriendo a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía, a la PCA, a la Policía Aeronáutica, también a los miembros de las fuerzas policiales provinciales, de la Policía Federal y los integrantes del servicio penitenciario, ¿no es cierto?, habla provinciales o federales. Cuando yo soy miembro, cuando integro el servicio activo de la fuerza o cuando estoy en situación de retiro pero sigo manteniendo el Estado. Es necesario, basta la condición del autor. ¿Y a qué apunta este agravante? A lo que mencioné antes. A una situación tangible y comprobada a partir del análisis simple de los repertorios jurisprudenciales. La mayor parte de los delitos de hurto perpetrados, por ejemplo, en las modalidades que hemos descrito, sobre todo de la mercadería en tránsito, son perpetrados o fueron perpetrados por algunos integrantes de la fuerza de seguridad, aliados o con la logística de la fuerza de seguridad. Con lo cual el fundamento del agravante es doble. ¿Por qué es doble? Porque por un lado el sujeto atenta contra la relación de disposición sobre un bien ajeno, pero por otro lado subvierte deberes específicos o institucionales que porta por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, una fuerza policial o una fuerza penitenciaria, que es la de protección de la propiedad del otro, y aprovechándose de su rango o su condición, perfecciona el accionar criminal. Ese es el fundamento, pero acá no se requiere una acción abusiva, basta la condición o la calidad de la gente en alguno de los supuestos mencionados en el 163 bis para que opere la aplicación del agravante. Bueno, con esto le he dado una explicación, espero que haya sido satisfactoria, respecto a la figura del hurto y las modalidades agravadas. El próximo video que vamos a subir, ¿no es cierto?, va a tener vinculación con lo que se llama el hurto agravado por el medio comisivo, que no es más ni menos que la figura del robo. Bueno, les deseo muy buenas tardes y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.